Legitimación profesional del trabajo social en México, 1934-1940. El gobierno cardenista abarca de 1934 a 1940. Se caracteriza por la aplicación de políticas sociales que generaron numerosas instituciones sociales. Fundó su gobierno en el plan sexenal, impulsando la reforma agraria con la repartición de tierras, apoyos y créditos para los campesinos. Propicia la política de masas que agiliza y moviliza a los sectores obreros, campesinos e indígenas, con una política social que plantea un crecimiento económico, acelerando la reforma social. En 1936 crea la CTM, la Fuerza Única de Trabajadores. Este se volvió un pilar importante para el gobierno de Cárdenas, ya que crea una intensa movilización obrera que para 1939 ya se veían los frutos de la política de masas. En este periodo se hacen presentes las demandas de seguridad social por parte del movimiento obrero. Lo que hace el gobierno de Cárdenas con estas demandas es tomarlas en cuenta y discutirlas para que sean llevadas a cabo a la realidad. Y que la educación en todos sus niveles sea de carácter al servicio público, esto por la federación, los municipios y los estados. Con este tipo de educación, el gobierno cardenista lo que pretendía era educar al pueblo para empezarlo a preparar para las transformaciones políticas y económicas que se venían planeando y así hacer un mejor uso de los recursos. Como consecuencia de lo anterior, se impulsa aceleradamente la formación de maestros rurales, énfasis en las industrias. En 1938, Lázaro Cárdenas decide suspender los servicios de las misiones culturales foráneas, dejando solamente las del Distrito Federal. Esto con el fin de llevar a cabo servicios y actividades educativas permanentes. La política cardenista es llevar a cabo la capacitación a trabajadores a través del aprendizaje, trabajo productivo y la acción social. Con esto se dio paso a las escuelas campesinas rurales, llegando a zonas donde no había acceso o era muy poco la educación hacia ellos. En la salubridad ejerce funciones de protección social por medio de las instancias, centros educativos y unidades. La gran dimensión se empatizó con las labores médico-sociales, en la que daban las visitas a domicilio con investigación social familiar. En el área de beneficencia también se dio un paso importante. En 1935 se creó el Departamento de Terapia Social. Se encargaba de dar apoyo a niños y mujeres. En 1937 se creó el Departamento Autónomo de Asistencia Social Infantil. Se encargaba de la problemática educativa, donde antes no era obligatoria. Trabajo Social buscaba formar profesionistas activos y honorables. El 31 de diciembre de 1937, en el gobierno cardenista, por decreto presidencial se creó la Secretaría de Asistencia Pública. La creación de esta institución pública significó un espacio de inserción de los profesionales de trabajo social y fue una trinchera de reconocimiento y de legitimación profesional. Otra área de relevancia para el trabajo social en ese tiempo era la política indigenista. La nueva perspectiva planteaba la necesidad de proporcionarle a los indígenas los elementos de la técnica para que enriqueciera los recursos de su medio y proporcionar su desarrollo en su entorno, pero sobre todo de un marco de respeto a sus usos y costumbres. Esta labor era titánica, ya que durante las comunidades rurales existían diferentes etnias con sus usos y costumbres y sus tradiciones. Sin embargo, Cárdenas tenía la certeza de que los indígenas sí estaban interesados en su mejoramiento, y la apatía era producto de la discriminación de siglos atrás y sobre todo su marginación. Por eso creó el Departamento de Asuntos Indígenas y para su investigación se fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La participación del trabajador social tuvo cambios en la educación y en la alfabetización, pero así también fue requerida en las brigadas de mejoramiento de hogar rural, promovido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de México, y así extenderlo en el país. La carrera tuvo posicionamiento en áreas
de instituciones educativas, salud y asistencia social. En 1936, el presidente Lázaro Cárdenas firmó el reconocimiento profesional a la primera generación de la escuela egresada de la SEP. Lo anterior dio pauta al reconocimiento del trabajador en las instituciones del Estado. Cuando el aparato estatal se hizo responsable de la formación de los trabajadores sociales, los dotó con conocimientos, saberes técnicos de la visión y profesión auxiliar o de apoyo a la visión de temas de salud. Con ello, la implementación de cursos de capacitación para formar diferentes instituciones estatales del área social, con el plan de estudios de la carrera de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente con la carrera de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de México. En 1937, el plan de estudio de la SEP llevó varios cambios en los cuales agregó una hora más en el término de los estudios. En 1937, el plan de estudios de la SEP llevó consigo varios cambios no sustantivos, pero sí importantes. El ingreso a la carrera fue con estudios de educación primaria, cuando en la primera convocatoria se requirió secundaria y se agregó un año a la duración de los estudios. Entre la lista de materias se encuentran cultura física y deporte, dibujo decorativo y dibujo de modas, administración doméstica, corte y confección, dialéctica, elementos de derecho, enfermería, física y química, bordado a máquina, cocina y repostería, entre otras. El trabajo social se vuelve un poco paradigmático, ya que utiliza elementos como la fuerza, la voluntad, la fe, la ciencia, y esto hace que se integren las dimensiones familiares e individuales. Esto en otros países. En lo que es México, se volvió laico, ya que separó el Estado de la Iglesia. Entonces, aquí fue cuando surge la escuela totalmente laica, donde separa esa parte de que somos benefactores. Más bien es encaminado a un trabajo en común hacia la sociedad. La carrera empezó como una forma técnica. Esto era que saliendo de la secundaria tenían acceso a esta. Los niveles de estudio eran diferentes. La formación implica que aborde los temas educativos, de salud, de asistencia social y otros como los jurídicos, de procuración de justicia, seguridad social y economía social. A esto se le conoció como el trabajo social de caso. Más adelante, cuando la UNAM toma como licenciatura, ya estamos hablando que utilizan una metodología, una técnica y una práctica. El plan de estudios de 1940 de la UNAM contemplaba 3 años de duración para ingresar. Se debía tener certificado de secundaria, título de profesora o enfermera, y para obtener el título de trabajadora social técnica se debía hacer tesis y presentar examen profesional. Tanto Nelia Tibio y Adriana Ornelas como el evangelista nos proponen que el capitalismo trajo desigualdad social y esto llevó a la cuestión social. El capitalismo en México tuvo que dar soluciones y la solución fue un modelo paliativo llamado política social, y es ahí donde y cómo nace el trabajador social durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Nelia Trejo nos habla de Mary Richmond y su diagnóstico social, un modelo totalmente tradicional funcionalista. El evangelista nos habla de cómo pasamos de un modelo educativo basado en lo doméstico a un modelo educativo transdisciplinar. De nada nos servía saber sobre corte y confección o cómo hacer pasteles. El evangelista y el neoliberalismo nos revelan otra etapa muy importante del trabajador social, ya que bien instaurado el neoliberalismo, el trabajador social, así como las políticas sociales, pasan a ser focalizados, reducidos, y esto hace que exista otra postura del trabajador social, una emergente, político-participativa, transformadora, aunque también existen los dominantes, neutralizante, asistencialista, conservadora. Esto hace, según el evangelista, que tengamos una identidad dicotómica. Nelia, así como Eli, nos hablan de cambios en el modelo educativo de trabajador social, mientras que para Eli fue un cambio transdisciplinar, para Nelia y Adriana fue un humanista. Existen 3 versiones de trabajador social según Adriana y Nelia: el tradicional, el reconceptualizado y el contemporáneo. Algo en lo que coinciden de manera concisa Elia, Nelia y Adriana es que el trabajador social no es una evolución de la filantropía y de caridad. El trabajo social viene a partir de un contexto histórico, un modo de producción llamado capitalismo.